noches, bienvenidos a Día D. Empezamos retomando el caso de Yanni Suta porque en el caso hay nuevas revelaciones. Yanni Suta es esta criatura de 11 años a la que encontraron en un barranco a 500 metros de su casa en Chachapoyas. A Yanni la encontraron con el rostro completamente desfigurado, en estado de descomposición avanzado. Y era evidente que Yanni había recibido un golpe contundente en la cabeza. Entonces las preguntas empiezan a saltar por sí solas. ¿Fue ese golpe el que mató a Yanni Suta? ¿Quién le propinó el golpe? ¿Cómo es que termina su cuerpo en ese barranco, como decimos, a 500 metros de su casa, donde su papá dice haber buscado? Donde buscó y no encontró nada, absolutamente nada. No bien le dijeron que su hija había desaparecido. ¿Por qué su mamá, Lucy Suta, esperó más de 12 horas, sí, 12 horas, para reportar ante la policía y las autoridades que su hija estaba desaparecida? Hoy ella es la principal sospechosa del Ministerio Público y llora y le dice a Angélica Villegas que ella no mató a su hija. Sin embargo, admite que fue la última persona en verla con vida y que ese día discutieron porque Yanni no quería mostrarle lo que estaba navegando en la tablet. Discutieron, forcejearon y admite que la golpeó y que la niña amenazó con irse de la casa y que cumplió su amenaza. Muy bien, como les decimos, Angélica Villegas esta noche retoma el caso porque hay nuevos testimonios. Hay testimonios de vecinos ante el Ministerio Público que revelan esa relación tormentosa de gritos, de castigos, de escándalos que escuchaban los vecinos alrededor de la casa de Lucy Suta. Y que hablan de una niña que vivía permanentemente subyugada por su madre, y esto lo confirma Wilder Tuesta, el cuñado de Lucy Suta, que inicialmente estaba como presunto cómplice en la desaparición del cuerpo y que hoy ha pasado a la calidad de testigo y que ratifica todo lo que los vecinos han dicho y señala a la madre de Yanni como la responsable de todo lo que ha ocurrido, y por eso, como les decimos, hoy ella es investigada como la presunta parricida de esta criatura. Angélica Villegas. Un testigo clave, señalado hasta hace poco como presunto cómplice en un parricidio, viajó desde Amazonas hasta Lima, en el marco de la investigación que ronda el crimen de la niña de 11 años, Yanni Vela Suta, hallada en el fondo de un abismo en Chachapoyas, la primera semana de agosto de este año. Yo no soy un asesino. Ella es la culpable. La señora Lucy, la madre de la niña. Ella es la que fue la que le tiró con las tablets y se rompió la tablet. Nuevas revelaciones y hallazgos en el caso Vela Suta, segunda parte. Yo no maté a mi hija, no le hice daño. Por favor, que tengo los responsables que lo hicieron esto a mi hija. Yo soy inocente. Hace 2 meses, la madre de Yanni Vela juraba inocencia ante el crimen de su hija, viéndose señalada por los habitantes de Colcamar de ser la presunta sospechosa, al admitir que había sido la última persona en verla, tras forcejear con ella para ver el contenido de su tablet y esperar horas para reportar oficialmente la desaparición, sindicando de supuesto implicado a su cuñado Wilder, quien esta noche consigna esta fotografía que, según él, confirma la buena relación que tenía con la madre de la niña y su hermano. ¿Por qué, si como usted me refiere, usted llevaba una buena relación con la madre de la niña? Si como nosotros lo vimos, la madre de la niña declara por primera vez en su bodega, Pues claro. Y además estaba con usted, Claro. Al momento del allanamiento, ¿por qué entonces la madre de la niña lo señala hasta el día de hoy a usted de presunto sospechoso? Porque lo enseñaron ahí. Con ella hemos vivido bien, hemos comido juntos, hemos hecho fiestas, cumpleaños, corte de pelo. No sé por qué ella me tiene que echar la culpa a mí, porque cosa que es mentira, es falso todo. Yo me llevaba muy bien con la niña, con ellos y todo. Pero no solamente la madre de la niña lo señala a usted de presunto sospechoso, sino también la pareja de la madre de la niña, que viene a ser su hermano. Sí, es mi hermano porque obviamente que está a favor de su señora, pues. Hasta septiembre de este año existió un requerimiento de prisión preventiva, abriendo investigación a la madre de la niña como presunta sospechosa y al cuñado Wilder como supuesto cómplice.
Para ello se incluía a varios testigos que señalaban que el día de la desaparición la niña habría sido golpeada por su progenitora y que luego divisaron presunto traslado de ropa de cama al domicilio del cuñado de su madre, contiguo a la vivienda de ella, según la pesquisa. ¿Cómo era la relación de la madre de la niña con ella? Pésimo, porque le trataba mal. Le castigaba, le pegaba. Si usted sabía que la niña era agredida por su mamá, ¿por qué no denunció a la madre de la niña por violencia? Eso es lo que me faltó, señorita. ¿Dónde estaba usted el día que ocurrieron los hechos? Yo estaba en mi bodega, estaba atendiendo. Al lado. Sí, por ahí eso. estaba, ahí ¿Y usted estaba. no escuchó gritos? No, porque justo era un golpe tan fuerte que le rompió la tablet y para mí que ahí nomás quedó la niña. No, pero lo que refieren los testigos claves es que se escuchaban gritos también. ¿Usted no escuchó gritos? Eso... también, pero no sé, más lo que me ha contado es la señora No, Gisela. pero vamos con usted. A lo que voy es que usted me dice que escuchó un golpe fuerte. ¿Eso no lo alertó, ya que usted sabía que la madre de la niña la agredía? No, porque se ponía brava. Se ponía brava, por eso yo mejor no me iba y yo me quedaba en mi bodega. El testigo que ha sido incluido en el proceso indica que vieron trasladar a su casa frazadas, una serie de implementos que dejarían entrever que usted ayudó a ocultar el cuerpo. Es falso que yo no tengo nada que ver con ese angelito, yo no tengo nada que ver. ¿Y por qué este testigo refiere eso? Eso no sé por qué, porque me tienen cólera, me tienen envidia. Esto no era lo único. En los interrogatorios incluidos, obra el testimonio de supuestos trabajos realizados en el interior de la casa de Wilder, días previos a un macabro hallazgo, y el cuestionamiento que le hacen algunos pobladores sobre el olor a descomposición que se sentía en la zona y que se justificó con la putrefacción de un animal muerto, colgado por él. Mi hijo limpió una cama, pues, con DD, con laca, entonces... Ya, esa cama lo dejé afuera y me fui a un cuarto que estaba... No lo usaba en ese cuarto. Me fui, ahí me quedé dormido. En eso salen unos animales y no me dejaban dormir. Y a las 4 de la mañana yo mato un animal. Mato un animal y lo cuelgo en una planta ahí. El hecho de los trabajos que se realizaron en uno de los cuartos de su vivienda, coincidente con los hechos, ha sido también usado por la Fiscalía para señalar que presuntamente ahí se ocultó el cuerpo de la niña. No, esto no, es falso, no. Porque además mentira. la necropsia revela que la niña permaneció en un lugar cerrado, días antes de ser arrojada al lugar donde la Eso seguro ha sido encontraron. en su casa de ella, o de repente le llevaron a otra casa, porque ahí no tenía nada que ver yo. ¿Y el Porque animal sí, muerto, por qué lo colgó usted y no lo porque botó? Eso, debía de botarlo, pero yo, ¿qué iba a pensar lo que me van a echar la culpa a mí? En el último de los 3 interrogatorios practicados a la madre de la menor, esta reveló un elemento obviado hasta entonces. Mencionaba un palo con el que habría golpeado a su hija en las piernas aquel día, y actualmente se investiga si esto guarda relación con la necropsia, que concluye un golpe contundente en la cabeza de la víctima, acompañado de un resultado positivo en sangre para pruebas de luminol practicadas al domicilio de Yanni. Le preguntaba por qué desde un inicio no mencionó que usted le había dado con un palo a su hija precisamente el día que ella desaparece. Porque yo, señorita, no lo conozco en una falta grave. Pero es que coincide con la desaparición y posterior muerte de su hija, señora Lucy. Claro, señorita, ¿cómo le digo? Como cualquier mamá, ¿no? Le puede llamar la atención hasta castigarle, ¿no? Pero es un golpe sencillo, ¿no? Para yo llegar a matarle a mi hija. La necropsia revela que precisamente el golpe que su hija recibe ese día lo recibe con un objeto contundente. Yo estoy hablando de la pierna, señorita, no estoy hablando de la cabeza, porque yo en ningún momento le di el golpe en la cabeza. ¿Quién la golpeó? Su asesino será, pues, señorita, porque yo no la golpeé a mi hija de esa manera para llevarla a la muerte. ¿De quién es la sangre que encontró la fiscalía en su casa? Desconozco, señorita. Señorita, es investigaciones, yo no sé de quién será, pues, encontraron la sangre en un papel higiénico y en la pared, como de repente mi hija se cortó y tocó la pared y lo pintó.
esta llamada telefónica, la madre de la niña no sabía precisar por qué, si siempre sospechó de su cuñado, mantuvo amistad con él. Señora Lucy, ¿por qué una parte de los testimonios recabados hasta ahora la apunta a usted como la presunta sospechosa del crimen de su hija? Señorita, son suposiciones. Todo está en investigaciones. Disculpe, ¿hay alguien ahí con usted que siento que le están hablando al oído? Es que yo estoy, señorita, por la calle. Otro hecho bajo pesquisa es la reunión que admiten haber sostenido la madre de la menor, el cuñado de ella y su padrastro, días posteriores a la ausencia de la pequeña, coincidiendo los tres en que solo fue una cena de cumpleaños. Pero hay un momento narrado por Wilder sobre su hermano, el padrastro de la niña, que contó ante la policía y que alega lo lleva a una grave sospecha. El 2 de agosto llega mi hermano y el día 5 me dice, le vi que están lavando ropa, cosa que él nunca lava ni siquiera unos calcetines. Y le veo raro que por qué está lavando la ropa. Entonces de ahí lavaron en la mañana y después al mediodía llega la señora Lucy y me dice, don Wilder, dice el Johnny que me preste su moto para irnos a sacar suerte, un brujo de mi hija. Y les di la moto. Y cuando llegan, le pregunto, le digo, ¿y qué novedades? No, mi hija está viva y está con un familiar. Ya. Y en ese momento no pasó, pero ni 2 minutos, y llega la policía diciendo que la niña está en el barranco, muerta. Con la investigación en su etapa crucial, bajo la espera de un pueblo en vigilia que pide justicia, el teléfono de Wilder, cuñado de la madre de la niña, sigue en poder de la Fiscalía, según su defensa. El representante, el señor fiscal, indica que fue enviado por autorización judicial, que no nos han notificado, a Lima para las investigaciones del caso. Por un lado usted indica de que su defendido ya es un testigo, pero por otro lado no entregan el teléfono. Es como que si aún entonces continúa siendo investigado, ¿no? Y voy más aún, claro, como usted bien lo ha podido advertir, si tenemos una condición de testigo, no se nos ha notificado el auto por el cual se retuvo esto, sumado al hecho que a nivel policial mi patrocinado acudió a declarar y el señor fiscal no estuvo durante el desarrollo de la diligencia. El señor policía encargado de instructor pudo verificar ello, no sé en qué momento ingresó el señor fiscal, pero a lo largo de la diligencia no estuvo. Suman varias irregularidades o por lo menos deficiencias en la investigación. A un mes del hallazgo, el fiscal que estaba a cargo, Juan Vélez, fue sustituido por el doctor Wilder Sánchez, quien pidió que se amplíe la investigación por 60 días más, variando la condición del cuñado de la madre de la víctima de cómplice a testigo e imputando a la progenitora de la menor por parricidio. Los detalles prefiere no hacerlos públicos por ahora, y esto fue lo último que dijo a la prensa de Colcamar. Ya tenemos a un responsable, ya estamos en esta etapa. Ahora hay que buscar las pruebas para ver si se vinculan estos responsables. ¿Responsables o responsables? Disculpe. Por el momento, o sea, ese es otro tema. Vamos a tratar ya de que todos en esta etapa se vinculen. Este posible imputado es de género masculino o femenino. No puedo señalarlo en este momento por un tema de reserva. Pero el tiempo transcurre y el padre de la víctima confiesa que cada día la extraña más, indignándole que aún no se haga justicia. Yo quisiera, como dijo uno, llegar con los culpables, dar quién fue, qué es lo que pasó con mi menor hija, para de esa manera yo poder estar tranquilo, saber, como dijo, despejarme la mente y poder estar un poco en paz, saber por qué lo hicieron y qué es lo que pasó con mi menor hija. A 3 meses del crimen de Gianni Velazuta, la Fiscalía alega que todavía no puede solicitarse prisión, puesto que aún no existen, según ellos, suficientes elementos de convicción que conlleven a la justicia. Además, se desconoce a quién pertenece la sangre hallada en la prueba de luminol, esperándose los resultados desde Lima. Y la casa de los hechos fue abandonada hace un par de meses. ¿Ayudó usted a la madre de Gianni Velazuta a esconder el cuerpo de la menor? Jamás lo podía hacer esa semejante cosa que han hecho estos sinvergüenzas. ¿Estuvo el cuerpo de la menor escondido en su casa durante los 7 días antes de que finalmente fuera hallado el cuerpo? Para nada, no. ¿Qué voy a permitir yo que esté esa criatura en mi casa muerta? No lo haría nunca, jamás.
Entonces, ¿quién mató a Yanni Vela Zuta? El sentido de urgencia de la justicia y de los operadores de justicia. Y ahí están los laboratorios, los peritos, para evacuar con rapidez los resultados en estos casos en los que, digamos, todos los elementos están ahí para actuar rápidamente. Es pasmoso, es pasmoso. Entonces, si ya las pruebas, las muestras de sangre están en Lima, ¿por qué no se hace el informe? Si ya está el pedido de la Fiscalía para que se levante el secreto de las comunicaciones en los teléfonos que han sido incautados, para conocer si es que hubo llamadas cruzadas entre uno y otro y establecer si es que pudo haber habido coordinaciones para ocultar el cuerpo de esta criatura, ¿por qué no se insiste? ¿Por qué no se pisa el acelerador? ¿Por qué se permite que pase el tiempo dejando la sensación de que esto puede quedar en la impunidad? La verdad es que eso frustra y eso y esa inoperancia que se siente es lo que hace que las personas desistan en casos menores, obviamente, y salvando las distancias, desistan de sentar denuncias. Y vamos a pasar a hablar del tema de la violencia diaria que viven los peruanos en todas las ciudades del país y que desisten de denunciar precisamente porque sienten que no va a pasar absolutamente nada. Hablemos pues de la delincuencia. Es inconcebible que se siga hablando y que siga siendo el foco de la discusión el tema de la Asamblea Constituyente, que ni siquiera está contemplada en la Constitución en un país arrinconado como estamos con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis económica y encima conviviendo con una delincuencia absolutamente desbocada. Una delincuencia que además, y unos niveles de violencia que se han trasladado a la resolución de conflictos entre vecinos, entre amigos. Se ha normalizado absolutamente. Se estima que al día en el Perú diariamente muere una persona asesinada en casos de violencia delincuencial. Se estima además que, y estas son cifras del INEI, 25% de los peruanos revelan haber sido víctima de algún tipo de hecho de violencia como el que estamos viendo ahorita en la pantalla. Y es un subregistro, porque como les decía, 80% de las personas no denuncia cuando vienen y con un arma de fuego te apuntan por el celular, por la cartera, por la compra, te arrastran desde una mototaxi, simplemente no denuncian. El móvil de tanta violencia no es solamente el tema del robo. A veces el móvil es resolver conflictos. Y Lorena Ormeño se los va a contar, un par de hermanos que se enfrentan con un cuchillo a un vecino y lo atacan por un tema del control de la vereda. Pero luego tenemos los casos del día a día, como por ejemplo Ítalo Álvarez Tarazona, que murió desangrado en la calle, literalmente desangrado. Su atacante le metió el cuchillo en el corazón y ahí quedó. Y señalan los testigos que habría sido ¿quién? Su mejor amigo de la infancia. El móvil, los celos. Así es. O sea, no me gusta cómo están las cosas, lo resolvemos con violencia. Otro fenómeno, que es el pan de cada día, en Lima, en el Callao y en varias ciudades del país, el sicariato. Ese fenómeno que pensamos era propio de ciudades que veíamos, ¿no?, en la televisión como violentas, en Sao Paulo, en Cali, Colombia, en México. Bueno, ahora es parte del día a día aquí en el Perú. En una sola semana, por ejemplo, a Richard Toribio lo asesinaron de 5 balazos. El sicario entró hasta la cocina de su cevichería para matarlo. Y en un billar, jugando billar, mataron de 12 tiros a José Barrientos. Y en esa misma semana también asesinaron en plena calle a Ítalo Falcón. Un proyectil lo alcanzó, él iba a ver a su novia. Así estamos. En cualquier momento uno puede encontrarse en medio del fuego cruzado de bandas de crimen organizado y la policía, o bandas que se unen para asaltar un minimarket, una bodega, una agencia bancaria, porque así vivimos, en medio de una ciudad arrinconada por la delincuencia. Lorena Ormeño. Lima la Gris se ha convertido en Lima la Roja, Lima la Sangrienta. Y cualquier calle de cualquier punto del país en zona de fieras salvajes. Disfrazados o con total desparpajo, disparan y apuñalan a matar. He venido acá dentro a matarme. Pusieron el revólver así y no caían las balas. Son sicarios,
raqueteros o vecinos violentos que resuelven sus problemas con sangre. Cualquiera puede ser la víctima, alguien con deudas que pagar, un ciudadano baleado por un celular o amenazado en un banco o un jugador de fútbol semiprofesional. ¡Justicia para Ítalo! ¡Justicia! ¡Justicia! Criminalidad en el Perú, el virus que se propaga cual reguero de pólvora. ¡Métele el carro! El último 21 de octubre, Ítalo Álvarez Tarazona llegó como siempre, cargado en hombros a la canchita de su barrio de Pro en Los Olivos. Pero esta vez no iba levantando una copa, sino al interior de ese cajón, tras ser apuñalado en plena calle, según la policía, por otro vecino. Los hechos ocurrieron en ese lugar. Se ve que en un momento Ítalo está en el suelo y él lo levanta como para que no se ahogue, no se atore, me imagino, con su sangre. Y se ve que él lo levanta y lo tiene en sus piernas. Ocurrió el último 18 de octubre, cuando Ítalo salió de su casa donde tenía su taller de diseño gráfico, aunque ese día no trabajó. Prefirió pasar el tiempo con su hermana. Ese día nosotros estuvimos toda la tarde aquí, nos hacíamos bromas, hemos almorzado aquí. Me le pasé en la tarde con él y ese día jugaba el equipo de sus amores, Alianza Lima. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero ver ganar a mi equipo. Y le dije, bueno, nos quedamos, pero yo tenía cosas que hacer. Voy a la casa de mi vecina, ¿no? Él toca la puerta de mi vecina y me dice, ¿le dejas por favor la llave? Ese fue el último día que lo vi. 40 minutos después, Ítalo era grabado por cámaras de seguridad desangrándose en una calle cercana a su casa. De acuerdo a la versión del testigo, es en este punto donde se encontró la víctima con su presunto asesino. Aquí esperaba Ítalo cuando de un momento a otro aparece el agresor y sin mediar palabra le da una puñalada a la altura del corazón. En ese momento Ítalo cae hasta este punto y esa cámara de seguridad registra la reacción del presunto asesino. Ítalo quedó en el piso agonizando, siendo supuestamente auxiliado por este hombre, Cristian Calirgos Soria, su vecino, que sin embargo, según testigos, habría sido quien en realidad lo hirió de muerte. La cámara lo captó ensangrentado, tratando de contener con su polo la hemorragia hasta que al llegar el serenazgo desapareció. Él venía de jugar pelota, Ítalo estaba con short, estaba con zapatillas de jugar pelota y una polera. Él no venía a pelearse porque no hubo pelea. Claro, inicialmente se dijo que fue un enfrentamiento. La gente empezó a decir muchas cosas, pero después cuando empezaron a salir los videos y las cosas a la luz, nos dimos cuenta de que nunca hubo pelea. ¿De qué manera es el ataque? Le ha clavado un cuchillo en el pecho que le ha causado la muerte casi inmediata. Hay elementos de convicción, hay videos, la declaración de testigo y este señor todavía no tiene orden de ubicación, orden de captura, no tiene ni siquiera una detención preliminar. Ítalo era trabajador independiente, no tenía antecedentes ni enemigos conocidos y era capitán de un club que apuntaba a llegar a la Copa Perú. Hasta hace una semana estaban peligrando y ahora se han metido en la pelea. De darse algunos resultados, podrían luchar los primeros lugares de la tabla. Este es una unión, una familia. Acá gana uno, acá ganamos todos. ¿Por qué entonces fue apuñalado en el corazón en una calle de su barrio? La respuesta se remontaría a 2 décadas atrás. En esta foto aparecen Ítalo y su presunto asesino a los 18 años, cuando eran amigos. Entonces Ítalo tenía una enamorada que al terminar formaría una familia con Cristian Calirgos, a quien ella terminaría denunciando 4 veces por violencia familiar. Precisamente por esos problemas, ella e Ítalo habrían vuelto a conversar, desatando la tragedia. Cuando el doctor me dijo que no se pudo hacer nada, le dije que yo quiero entrar. Entré. Lo vi. Y le di muchos besos. Y traté de cerrarle sus ojos. Le di muchos besos. Y lo tapé. Y le dije que ese va a ser justicia. Ítalo murió por una certera puñalada en el corazón, pero esta semana no fue el único acuchillado. En Lince, 2 hermanos atacaron a otro vecino por el control de la vereda. Violencia agudizada por la pandemia y relaciones familiares rotas. Tiene una causalidad múltiple, el fenómeno también social de la pandemia,
todo lo que ha supuesto de hacinamiento, los hogares, las familias que tienen que estar y convivir. Pero también encontramos la otra parte que también tenemos en nuestro interior, que es esa parte más de una respuesta más cercana a una cuestión animal. Respondemos o bien o de manera a veces un poco desastrosa. Entonces, en esto aparece el tema de la violencia. No aprendemos a comunicarnos, nos comunicamos a los golpes. Las personas aprendemos a ser violentas como si fuera que estuviéramos hablando. Mientras Ítalo era llevado al hospital, el testigo sí indicó a Calirgos que se dio a la fuga. Buen día. Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Cristian, por favor. Lorena Ormeño. Es por lo que ha pasado con Ítalo. ¿Él se encuentra? ¿No está viviendo aquí? Es su pareja. Usted también conocía a la víctima, Ítalo, ¿verdad? Yo no voy a hablar nada. Pero quiero decirle, porque como va a salir un reportaje... Tengo que hablar con mi abogado. Yo no puedo dar relaciones a nadie. Correcto. Le digo que a mi esposo no sé dónde está, no se encuentra, y lo único que le voy a decir es que no voy a dar relaciones a nadie. ¿Va a estar prófugo él entonces? Yo no voy a hablar nada. En las últimas 2 semanas en el país han asesinado a sangre fría como mínimo a una persona al día. El crimen de Ítalo ocurrió la misma semana en que 2 amigos y vecinos fueron acribillados en el Agustino. El 19 de octubre, Richard Toribio recibió 5 balazos de un sicario que entró a la cocina de su cevichería para matarlo. Entonces él vio que él estaba solo y el hombre entra y de frente le dispara a mi marido en la cabeza con 5 balazos. 3 días después, su amigo cantante José Barrientos, conocido como el poeta ayacuchano, recibió 12 balas de un sicario que, sentado como cliente, lo esperó a que llegara a jugar billar. Primero le disparó 2 veces en la cabeza, luego en el piso. Después amenazó a los testigos antes de rematarlo y huir. A ninguno le robaron nada. Extrañamente, 4 días después, otro vecino del Agustino fue asesinado cuando salía de ver a su novia en Santa Anita. Un sicario con un polo idéntico y similares rasgos físicos al del billar asesinó a Iván Falcón. De acuerdo a la policía, Iván Falcón salió de su casa tras recibir una llamada telefónica y caminó tranquilamente por esta vía en el distrito de Santa Anita. Incluso las cámaras de seguridad de la zona lo registran caminando tranquilamente por este punto. Y es aquí donde mira directamente a un supuesto repartidor que esperaba aparentemente para entregar un paquete. Y sigue tranquilamente por este punto. Eran las 8:05 de la noche. No sabía que estaba a punto de ser asesinado. Aquí el sicario también esperó pacientemente hasta que en menos de 10 segundos alcanzó y ultimó a su víctima. Esta vez, sin embargo, sí se llevó algo, su celular. ¿Estas 3 muertes están relacionadas? El miércoles, la casa de una abuela comerciante fue baleada y su nieto recibió 2 disparos en la rodilla. El jueves, en Nazca, un sicario extranjero fingió ser un obrero discapacitado para ingresar sin levantar sospechas a una agencia de servicio eléctrico, sacar su arma e intentar disparar a la cabeza a Medalit Guaigo, quien de milagro salvó la vida, pues la pistola se trabó. Al huir, su moto se despistó y fue capturado. Era la segunda vez que atentaban contra Medalit, que purgó condena por tráfico de tierras. Ese mismo día, otra vez en Lima, 7 delincuentes con armas cortas y largas ingresaron a robar a una agencia bancaria en Los Olivos. Tras una persecución, 3 fueron detenidos. Armamentos de todo tipo, armas largas, revólveres, pistolas totalmente abastecidas. Ellos han venido en este vehículo y en otro vehículo más, que este vehículo está también pedido por robo del 14 de octubre. Han sometido al vigilante un cajoneo, que no es un monto muy elevado. Sin embargo, también el íntegro del dinero ha sido recuperado por la policía. Horas más tarde, en Surquillo, sicarios mataron de 2 balazos en la cabeza al pasajero de este vehículo e hirieron al conductor. De acuerdo a cifras del Servicio Informático de Defunciones, hasta el lunes pasado se habían registrado 1.013 homicidios a nivel nacional, la mayoría por encargo, ejecutados por peruanos y extranjeros. El crimen viene evolucionando hace muchos años, porque ha evolucionado el autor de los crímenes, sus métodos, sus recursos, sus relaciones, ¿no es cierto? Y también su estado de ánimo. La estadística demuestra que la llegada de venezolanos y el crimen por los extranjeros
no es mayor, es mínimo, el porcentaje es muy pequeño. Pero eso no es lo que impacta en la sensación de inseguridad, sino lo que impacta es el método que se usa. Lo que impacta es el alto nivel de violencia y de besanía para cometerlos. Entonces, a ver, pueden haber 10 raqueteros haciendo de las suyas por aquí y por allá, pero eso no va a afectar tanto como un delincuente degollado, por ejemplo, decapitado, por ejemplo, ¿no? Y publicado que le golpean el cráneo con un cuchillo. O sea, ese nivel de besanía no había antes aquí. Entonces, antes te podían meter un balazo. Ahora te meten 25 balazos, que es totalmente diferente. Ha cambiado el delincuente. Las calles se desangran. Cada 5 minutos ocurre un robo violento en Lima. Cifra tímida, pues el 80% no se denuncia. El único problema estratégico acá es la impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad es un conjunto, ¿no es cierto?, de voluntades desconocidas que finalmente convergen para ayudar al delito. Si el policía roba, entonces el fiscal cobra, entonces el juez cobra, entonces el INPE cobra, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo, este nivel de corrupción que circunda alrededor de la impunidad permite que el delito se sienta libre para expresarse, ¿no es cierto? Entonces, no es un problema de patrulleros y de marrocas. No, es un problema de estrategia de Estado, de política de Estado en lucha contra la criminalidad organizada, en lucha contra las amenazas. Y sin atacar el problema de fondo, la mayoría de estos crímenes linda en la impunidad. Como en el caso de Ítalo, que hasta hoy no recaban las pruebas irrefutables. Las imágenes de la cámara de seguridad, donde sí está grabado el preciso momento del crimen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se demora tanto? Nosotros queremos solamente justicia para mi hermano. Lo que queremos es que haya una buena calificación jurídica porque se está considerando como homicidio simple y es un homicidio que ha sido calificado, es un homicidio donde hay muchas agravantes. ¿Cuáles son, por ejemplo, los agravantes? Que ha sido con total alevosía, traición, porque él lo ha convocado solamente para asesinarlo. En 2019 ocurrieron 109 asesinatos por encargo en Lima y en 2020 subió a 146, 33% de incremento. Terriblemente, solo en septiembre último, sicarios mataron a 20 personas y en octubre ya superamos esa cifra de terror. Salir a la calle sin saber si volveremos a casa, la nueva normalidad. Y aquí nos siguen insistiendo en que de momento, el tema de la Asamblea Constituyente no es una prioridad, pero tampoco nos explican si van a atender las prioridades del peruano de a pie, porque las prioridades están bien claras: reactivar la economía y generar empleo, en primer lugar; vacunación y mejorar el sistema de salud, en segundo lugar; en tercer lugar, ojo, lucha contra la corrupción; y en cuarto lugar, 35%, lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Luego viene desarrollo de programas para disminuir la pobreza y en un lugar muy, muy abajo de la lista de prioridades, según la última encuesta de Ipsos, la nueva Constitución con 10%. Pero aquí nos hablan de aumentar más impuestos a los que ya pagan, en vez de decirnos cómo van a hacer para ampliar la base tributaria. Aquí nos hablan de que a los que alquilan para tener una renta les van a aumentar el impuesto, en vez de decirnos cómo hacer para generar más empleos. Aquí nos hablan nuevamente, ¿no?, de cambios en la currícula escolar, cuando lo que queremos es que nos digan que en marzo del próximo año los chicos van a regresar a clases. Aquí lo que queremos que nos digan, en vez de tener un ministro que se pone el polo del activismo en contra de la erradicación de la hoja de coca, que nos digan cómo van a hacer con la delincuencia y las organizaciones criminales, hacia donde va dedicada el 80% de los cultivos de hoja de coca en el Perú, en vez de andar fomentando una ley en el Congreso que lo que busca es industrializar, ¿no?, una utopía, una falacia, toda la producción de hoja de coca. Aquí lo que queremos que nos digan es cómo van a hacer para devolver en las calles la tranquilidad.
el poder salir a la calle y no tener miedo de encontrarnos en medio de una balacera que termine matando a un familiar o a nosotros mismos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vamos a seguir en esta situación de zozobra con un presidente que un día dice una cosa y otro día dice otra y que tiene que tener a sus ministros traduciendo los dislates del presidente, que lo que hacen es inmediatamente generar incertidumbre que tiene repercusiones también inmediatas en el mercado, dólar que tiene un hipo, inversionistas que dicen mejor en el Perú no y empiezan a mirar en la región cuál es el ambiente donde está más calmado y la estabilidad jurídica garantizada para hacer inversión. La inversión privada es la que genera puestos de trabajo formales con todos los beneficios para sus trabajadores en planilla, que tienen cobertura de salud, que tienen todos los beneficios, que tienen vacaciones. Lo que está ocurriendo con el tema de la minería, el ataque que ha ocurrido en Ayacucho a las instalaciones de una minera en Coracora es imperdonable. Esto no debió ocurrir. Esto era previsible. ¿Dónde estaba el ministro del Interior, que debe tener reportes de inteligencia? Aupando la ley en el Congreso de Perú Libre para que se legalice todos los cultivos de hoja de coca. ¿Dónde estaba el ministro del Interior? ¿Dónde está el ministro del Interior y sus planes estratégicos para afrontar el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia para prevenir que estas cosas ocurran? Antamina hoy día ha lanzado un comunicado anunciando que suspende las operaciones hasta que la situación se calme. ¿Dónde está la voz firme del presidente de la República que salga y explique cuáles son las líneas matrices de su gobierno? En vez de estos vaivenes, que nos tienen a todos en una situación de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar mañana. Y esto ocurre a días nada más de que el gabinete finalmente sepa si obtiene o no el voto de confianza en el Congreso. Y así estamos, con dos ministros, que no son los únicos, sumamente cuestionados, principalmente el ministro del Interior, el señor Barrenzuela, que debió haber preveído esto. ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo? ¿En qué clase de sociedad salvaje nos estamos convirtiendo? Y yo me pregunto, luego de ver esto en Coracora, luego de ver el reportaje de Lorena Ormeño, si es que la lentitud de los operadores de justicia, de los que administran justicia, tan lento, tan paquidérmico, está generando esta sensación de impunidad en la que sí, pues, no pasa nada y que impere la ley de la selva. Porque de otro modo, ¿cómo nos explicamos que un muchacho haya quedado cuadrapléjico luego de asistir a una fiesta, esto ocurrió en Piura, y que lo agarraron a golpes de tal manera, se ensañaron de tal manera con él, que quedó cuadrapléjico, postrado en una cama, asistido al 100% por su madre? No sabe si oye, no puede hablar, no come por sí solo, lo tienen que asistir todo el tiempo. A un estudiante brillante, a Kenneth Atoche, un estudiante brillante que tenía toda una vida por delante y que hoy está postrado en una cama. Están plenamente identificados los tres sujetos que le dieron esta madriza atroz, se ensañaron con la cabeza. Y ya están sus nombres: Adán Dolmos, Javier Mijahuanca, Salvatore Vélez. La Fiscalía los tiene perfectamente identificados y los encuentra responsables de este hecho. Y sin embargo, en el Poder Judicial demoran pues en hacer el control de acusación y entonces todavía no se puede formular denuncia contra estos sujetos. De esto hace casi 2 años. En enero del próximo año se van a cumplir 2 años. Y el caso entonces no avanza. ¿Quién responde por este muchacho? ¿Por qué la demora? ¿Por qué dejar la sensación de impunidad? ¿Por qué dejar a una madre en la angustia y endeudada hasta más allá de lo que la familia puede reunir y pagar? ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo? El caso es flagrante. Richard Apolo está conmovido hasta los huesos de ver las imágenes de una madre asistiendo a su hijo universitario que prácticamente está en una situación de vegetal. ¿Por qué? Richard Apolo. Estas imágenes captan los minutos siguientes al feroz ataque contra Kenneth Atoche, la noche del 11 de enero del año pasado, a manos de 3 sujetos que tras la brutal golpiza fugaron del lugar. Son instantes críticos. Kenneth, tirado en el suelo boca arriba, yace inconsciente mientras intentan, sin éxito, reanimarlo. La magnitud de los golpes,
la mayor parte de ellos recibidos en la cabeza, fue tal que desde aquella noche hasta hoy, el joven universitario sufre las terribles secuelas de aquella golpiza infernal y despiadada que lo ha postrado en cama sin poder valerse por sí mismo, sin poder hablar y con la angustia por parte de su familia de no saber si es capaz o no siquiera de escucharlos. Si yo no le doy de comer, él no pide comida. Si no le doy de beber, no pide agua. No, o sea, él no se manifiesta, digamos, de ninguna forma. O sea, no tiene comunicación conmigo, ni con nadie, con nadie. Me siento triste, pero más allá de eso, yo estoy pidiendo que simplemente se haga justicia, señor periodista. Yo estoy pidiendo que las personas que han ocasionado eso se hagan responsables. No puede ser posible que un padre de familia peruano o de este país envíe a su hijo a una fiesta, lo ataquen de esa manera y nadie, absolutamente nadie, se haya hecho responsable hasta el momento. Salvatore Vélez, Javier Mijahuanca y Adam Dolmos son tres jóvenes que comparten varios aspectos de su vida. Los tres son tumbesinos. Los tres son amigos de infancia. Y los tres, hoy en día, son investigados por la Fiscalía, sindicados de ser los feroces atacantes del joven universitario, Kenneth Atoche. Según el Ministerio Público, los tres amigos serían responsables de dejar a Kenneth en el delicado estado de salud que hoy se encuentra. Se han comportado al nivel de un delincuente con una insanía, porque prácticamente lo han atacado y lo han dejado a merced del mundo. Ese es el comportamiento de un delincuente, es el comportamiento de un homicida que ataca arteramente y lo deja ahí a su suerte a la víctima. Y es que según las investigaciones fiscales, que incluyen una gran cantidad de testimonios de jóvenes presentes en el Fondo del Brujo, la noche del 11 de enero del 2020, donde se llevaba a cabo una fiesta, fueron los tres amigos quienes arremetieron sin piedad contra el estudiante de nutrición Atoche Zapata. Valeria Sánchez Rugel estuvo presente aquella noche y cuenta que llegó al lugar muy tarde, casi a las 11:30 de la noche, que al llegar saludó a su primo Kenneth, quien dicen ya se encontraba en el local horas antes, junto a su enamorada. La joven relata que pasó pocos minutos desde su llegada, cuando todo empezó. Se escucha bulla, pleito, insultos, baila una silla, ¿no? Se escucha, ¿no? Porque estaba un poco cerca yo. Entonces te volteo y me doy cuenta que era Steven, mi primo, Adam Dolmos y Salvatore. Un puñete y mi primo al piso. Y en el piso le empiezan a patear la cabeza, el estómago, donde le caiga. Si mi primo ya estaba en el suelo, ya estaba completamente reducido, creo que ahí debieron parar. Pero no, ellos fueron con otra intención. Yo creo que a matarlo ya. El relato de Valeria, el cual concuerda con el de muchos presentes aquella noche en el local, también coincide con los demás en que tras golpear a Kenneth, tanto Salvatore Vélez, Javier Mijahuanca y Adam Dolmos fugaron del lugar con la complicidad, dicen, de varios miembros de seguridad del local, mientras que Kenneth yacía en el piso debatiéndose entre la vida y la muerte. Estaba en el piso, botaba un poquito de espuma con saliva por la boca, obviamente. Sus manos se empezaban a torcer, a doblar. Empezó a entrar en un trance, no sé, estaba inconsciente, no reaccionaba, echábamos aire y no reaccionaba. Así que lo más rápido es llevarlo al hospital porque no reaccionaba con nada. Ya con el joven universitario ingresado de emergencia al hospital, una llamada a sus padres los pondría al tanto de la situación. Fue así que Edgar Atoche llegó al hospital de Tumbes y encontró a su hijo en un estado crítico. Había sido entubado por parte de los médicos en el área de emergencia, estaba inconsciente y desde ahí yo ya no escucho una palabra de mi hijo ya, desde esa fecha. Casi 600 días. Cuenta que la situación era tan grave que
los médicos desahuciaron a su hijo apenas este ingresó de emergencia al hospital de Tumbes. Sin embargo, refiere que un doctor les dijo que si lograban trasladar a Kenneth a Piura para ser operado de emergencia en una clínica especializada, había una ligera esperanza de salvarle la vida. Fue así que pagando una ambulancia particular, pero sobre todo depositando una fuerte cantidad de dinero como garantía en una clínica piurana, Kenneth fue llevado a Piura y operado de la cabeza. Le habían roto una arteria en su cabecita y esa le estaba produciendo un hematoma. Y ese hematoma era el que le estaba causando la muerte. Entonces, se le extirpó esto y le extrajeron una parte de su cabecita, que se la insertaron en su abdomen, ¿no? Hasta que él pudiera más adelante volvérsela a reinsertar ahí, en el espacio que había sido retirado. Mientras los médicos en Piura luchaban por mantener vivo a Kenneth, la policía y fiscalía en Tumbes empezaban las investigaciones para dar con los responsables de tamaño ataque contra el joven estudiante del 7º ciclo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Fue así que días después del ataque, 2 de los 3 jóvenes indicados dieron una versión distinta a la que los presentes aquella noche habían dado. Por ejemplo, Adán Dolmos dijo que él no había agredido a nadie y que por el contrario señalaba fue a él que una turba de 7 u 8 personas lo intentaron agredir. Una versión similar dio también Javier Mijahuanca, quien dijo que fueron alrededor de 8 personas que vinieron a atacar a Adán Olmos y que luego, acompañando supuestamente a esa turba, se encontraba Kenneth Atoche. Es una completa mentira porque ¿dónde están esas personas? Si fueron muchas, ¿dónde están esas personas? Y creo que se hubieran golpeado, ¿no? Entre todos, porque solamente salió mi primo, ¿no? Lesionado, bueno, ¿no? ¿Por qué mi primo, no? Solamente él, lo golpearon entre los 3. ¿Dónde están estas demás personas, esos demás chicos que supuestamente los vinieron a golpear? ¿Cómo estás tan segura de haber reconocido aquella noche que fueron estos 3 sujetos los que atacaron a tu primo? Porque ya los conocía, o sea, nunca había interactuado con ellos, nunca había intercambiado palabras con ellos, no son mis amigos, pero ya los conocía. Tumbes es muy pequeño, todo el mundo aquí se conoce. Y yo ya los conocía. Por ejemplo, Adán Dolmos, su padre, cuando uno ya es regidor, ya automáticamente tu vida ya es pública. En efecto, Adán Dolmos no es cualquier muchacho en Tumbes, como tampoco lo son sus amigos de infancia Salvatore Vélez y Javier Mijahuanca. En el caso de Adán Dolmos, su padre es nada menos que Robert Dolmos, un regidor importante de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Intentamos comunicarnos con Adán Dolmos, Javier Mijahuanca y Salvatore Vélez, pero no tuvimos éxito. Por cierto, Vélez, al menos hasta el día del ataque, era cadete de la escuela de Chorrillos, un muchacho quien hasta el día de hoy no ha dicho ni pío ante las autoridades y ha decidido guardar silencio. Eso quizás dicen muchos, porque es Salvatore Vélez, a quien los testigos señalan como aquel que inició todo a punta sin razón alguna, con un puñete la agresión a Atoche Zapata, con cuyo golpe este cayó al suelo, dando inicio a la masacre que ha postrado en una cama, en estado casi vegetativo, a Atoche Zapata. Por cierto, tras un mes en una clínica de Piura y una cuenta de más de 100.000 soles, sus padres tuvieron que trasladarlo a un hospital para seguir su tratamiento. Un tratamiento que hasta el día de hoy viene acumulando facturas y boletas con cifras exorbitantes, en esa lucha por mantener un hilo de esperanza en la recuperación algún día del joven universitario. Todo me ha costado, todo ha sido costeado por la familia, por los amigos de mi hijo, por los compañeros de estudios. Todo ha sido costeado con ese apoyo. Yo solo, como dicen los chicos de ahora, no lo hubiera hecho. Mi hijo, un joven tan lleno de vida, de sueños, un chico que quería hacer muchas cosas, pero lamentablemente un 11 de enero le arruinaron la vida. Pero hay más. Existe un hecho tan lamentable como repudiable que esta noche denuncia Valeria Sánchez Rogel, prima de Kenneth. Una denuncia en torno a una supuesta manipulación por parte de la madre de Adán Dolmos, quien habría intentado, dice Valeria, desista de la denuncia contra su hijo y los amigos de este. Escribió diciéndome que había conocido a mi mamá
ya falleció hace 2 años, y que me había cargado desde muy pequeña, que conocí a mi mamá hace mucho tiempo, que había estudiado con ella, ¿no? Y toca ese tema, ¿no? Y me dice que retire la denuncia. Me sentí tan mal que yo hasta, o sea, tanta fue su manipulación de la señora de tocar ese tema de mi mamá, que yo quería retirar la denuncia porque me sentí mal. Un dato. Hace pocas semanas atrás, Adán Dolmos, escuche bien, fue intervenido por la policía por presuntamente estar involucrado en la comercialización de 1 kilo de marihuana. Sin embargo, pese a todo, un juez en Tumbes liberó a Adán Dolmos. ¿Qué puedo sentir en este país, donde tenemos una constitución que dice que la vida prevalece sobre todo bien, que es un bien jurídico del Estado, que el Estado garantiza su protección? Sin embargo, la vida de mi hijo no está siendo atendida. No está siendo cuidada por el Estado peruano. Aquel suceso ocurrido semanas atrás solo siembra dudas en los padres de Kenneth, de que si realmente la justicia en Tumbes actuará con imparcialidad o no en el caso de su hijo. Más aún si a casi 2 años de lo sucedido, ni siquiera hay una audiencia de control de acusación para que la Fiscalía brinde las pruebas que puedan ser evaluadas por el segundo juzgado de investigación preparatoria y ser llevadas luego a juicio. Mientras la madre de Kenneth, quien hasta hace poco bailaba años atrás junto a él en una de las tantas reuniones familiares, hoy en día lo atiende desde sus necesidades más básicas debido a la cuadriplegia sufrida tras el ataque. Eso es lo que necesita mi hijo, justicia, para que nosotros como padres tengamos tranquilidad, tengamos paz. Porque desde el 11 de enero del 2020 no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Hablemos de la Teletón, hablemos de esa Teletón que el año pasado, por el tema de la pandemia, tuvo que restringirse a la virtualidad para recolectar fondos que fueron destinados a los comedores populares porque las necesidades arreciaban. Eso, sin embargo, no impidió, obviamente, que la operación en la Clínica San Juan de Dios se detuviera, porque no hay forma de que puedan dejar de atender a los miles de niños, sobre todo los que vienen de provincias, para atenderse. Entonces, este año todos los esfuerzos están nuevamente enfocados en dotar de recursos a todas las áreas de atención a los niños con discapacidades que llegan a la Clínica San Juan de Dios y que de otro modo no podrían salir adelante porque son padres, como la mamá de Yonsu, que es la niña embajadora, la niña emblema, como se les llama, o símbolo de la Teletón de este año. Ellas llegaron desde Huancayo y lo que cuenta Yonsu con una naturalidad y una inocencia de niña es de verdad para romper el corazón. El primer mes, Yonsu, su mamá y su hermanita tuvieron que dormir en el depósito del terminal de buses a donde llegaron, porque no tenían dónde quedarse. Ellos están ahora en un albergue. Y toda la vida de estas 3 mujeres, mamá y sus 2 niñas, porque ella es mamá soltera, giran en torno a la rehabilitación de Yonsu, que es 3 veces por semana en la Clínica San Juan de Dios. Así trastoca este tipo de situaciones a toda la familia. Entonces tenemos que entender que quienes podemos aportar mucho o poquito, suman para darle calidad de vida, principalmente a quien tiene que hacer la rehabilitación, pero también a sus familias. Conozcan a Yonsu. En día de Nunca Somos Ajenos a la Teletón, que también ha sufrido los embates de la pandemia. Esta Teletón es el 6 de noviembre y nos necesita a todos unidos. El año pasado no hubo, la recaudación que se logró fue para comedores populares. Este año tiene que ser nuevamente para los pacientes de la Clínica San Juan de Dios, como Yonsu, a la niña símbolo, la niña representante, embajadora de la Teletón de este año, a quien vamos a conocer ahora. A ellos nos debemos. ¿Esta es la mantita en la que te sientas a hacer tus tareas en las tardes aquí, Yonsu? Sí. ¿Sí? Sí. Todas las tardes. ¿Cuántas veces a la semana vienes? 2 días, no, 2 días, sí. ¿Y sientes que estás mejorando? Sí.
cuéntame, ¿en qué has mejorado? ¿Qué cosas no podías hacer antes y ahora sí haces? No podía gatear. Antes en el hospital no podía sentarme. Ya. Ni mover mis pies. Yo cuando a ella la vi que no podía valerse por sí sola, para mí fue un golpe muy duro. La verdad no entiendo, ni día ni noche lloraba la niña y no había especialistas que la puedan descartar qué lesión tiene, qué sucedió con la niña, y solo acá en Lima había para sacar esos exámenes. Entonces sí o sí tenía que traerlo acá a Lima. Hay un descarte que ella ha sufrido una lesión al nervio ciático, entonces ella ya no tiene que tener solamente la terapia ortopédica, sino también neurológico. ¿Qué es lo que te dicen los terapistas que trabajan contigo aquí en San Juan de Dios? Tengo que cuidar mi pie para que mejore. Ajá. Si no lo cuido, no me mejoro. ¿Qué es lo que tú quisieras? Yo quisiera mejorarme. Del 28 de agosto del 2020 hasta ahora que la llevo cargando. ¿Qué ves que las terapias aquí en San Juan de Dios están funcionando? ¿Qué pronóstico te han dado? Ella no tenía movimiento motriz ni tampoco sensibilidad, a lo que ahora con la terapia está llevando acá en la clínica. Su motricidad ha avanzado mucho, todo el pie no siente. Yo la veo y me da mucha alegría que mueve, ya puede gatear, sentarse. Mira, y eso no podías hacer antes. No podías y ahora mírate. ¡Bravo! Ya vas a ver que pronto vas a caminar, porque eres una guerrera. Sí, soy una guerrera. Lo eres. Mi mami antes se preocupaba porque ella no tenía nada de vestir, no tenía techo, no tenía ropa, nada. Sé que es muy difícil porque los que la vivimos lo sabemos, pero no nos queda de seguir adelante, de tomar más fuerza, porque cada cosa que nos sucede nos da enseñanza. Lo más importante que ha hecho la Teletón, la clínica, ha sido que se reinventó con la pandemia, logrando la telerehabilitación. Los papás tenían que hacer la terapia que hacían los médicos, las enfermeras. Exacto. Aquí. O bien se hizo una videollamada, o bien se hizo por Zoom. Iban instruyendo al papá, a la mamá o al hermano cómo tenía que ser la terapia, de qué manera, para que ellos también ayudaran en este proceso y el niño no retrocediera en su rehabilitación. Sabemos que no estamos pasando por una situación económica fácil, estamos complicados, desempleo, etc. Pero este año la meta es la generosidad de la gente y lo que recaudemos va a ser bienvenido y sabemos que va a ser mucho. ¿Cuál es el lema? El lema es, mejor estás tú, vamos Perú. Este 6 de noviembre todos tenemos que ponernos de pie por los niños de la Clínica San Juan de Dios. Antes de despedirnos, recordarles que todas las vacunas que se colocan en el Perú son sumamente efectivas, que es importante que vayas y te vacunes, que si no has completado las 2 dosis, pues vas y te colocas tu segunda dosis para que logres la protección completa que ofrece la vacuna. Y que no significa que no te vas a contagiar, porque luego de vacunarte con tus 2 dosis, tienes que seguir usando tu doble mascarilla, tratando de mantener distancia social, el lavado y desinfección de manos, evitar aglomeraciones, buscar espacios bien ventilados, porque la vacuna te protege de hacer la enfermedad en su forma más severa y sobre todo te protege de morir. Así que, por favor, vacúnate, vacuna a los tuyos, ingresa, ponte al hombro. Si ya tienes familiares en edad de recibir la tercera dosis, puedes ir a cualquier vacunatorio, muestras el DNI y vas a recibir su tercera dosis de refuerzo. Si ya vienen el grupo etario de 12 a 17 años, 17, 16, 15 años, ya mediados de noviembre van a estar vacunándose. Vacunémonos todos, protejámonos, es una responsabilidad personal, pero también un acto de solidaridad social. Así que nada, y esta noche termina ya casi de celebrar o no, entonces hágalo con mesura
Y si tiene que trasladarse y ha tomado, ya lo sabe, por favor, no maneje, ¿no? Se llama al taxi, busca al amigo elegido que no haya bebido esa noche y llegue bien y llegue seguro. Y ya lo sabe, siempre con la doble mascarilla, ventilación y evitar aglomeraciones. Pasen buenas noches, hasta el próximo domingo. Chao.